Hace unos días se cumplieron 20 años del atentado a las Torres Gemelas de septiembre de 2001. Y ya sabéis lo que dicen, todos nos acordamos de dónde estábamos en ese momento. Está claro que el 11S nos marcó muchísimo a todos. Pero ¿alguna vez habéis parado a pensar cómo marcó el 11S a la industria de la aviación? Porque realmente fue un antes y un después. Hola a todos, bienvenidos. Soy Anita, para los que no me conocéis, y sí, he vuelto después del verano. Además he vuelto justo a tiempo para que podáis apreciar que me he puesto un poco morena y todo. Hoy, como estaba diciendo, vengo a hablaros de cómo el 11S impactó a la industria de la aviación, cómo cambió la forma en la que viajamos, la forma en la que se hacen los aviones, las políticas de los aeropuertos, incluso de cómo se lidian con los secuestros a bordo, el impacto social y económico que tuvo incluso en el sector. No solo vamos a hablar del 11S, sino que también vamos a hablar de otros incidentes en la aviación que también han significado cambios importantes en cómo viajamos hoy en día. Es muy probable que YouTube me dé una puñalada trapera y no le enseñe este vídeo a nadie, así que os voy a pedir el favor de que si os gusta el vídeo, os toméis un segundo de vuestro tiempo para compartirlo con alguien a quien penséis que le pueda interesar, para dejar un comentario, para darme un like. Cualquier cosilla me ayuda a que YouTube decida enseñarle este vídeo por lo menos a 10 personas. Y dicho esto, empezamos. Si me estás viendo y tienes más de 35, 40 años, quizás recuerdes la época en la que a los aeropuertos podías acompañar a la gente hasta la propia puerta de embarque y llegar solamente unos minutos antes de tu vuelo. De hecho, todos hemos visto esa escena de Friends en la que Rachel va por Ross a la puerta de embarque. Muy dramática. Yo personalmente no recuerdo esos días porque soy joven, tengo 28 años. Pero era así, era bastante normal que incluso que tu familia cruzase el control de seguridad para acompañarte hasta el vuelo. Podías llevar líquido en el equipaje de mano, no te hacían desnudarte en el control de seguridad, ni sacar el portátil, la cámara de fotos, el móvil, el iPad y todos los aparatos electrónicos de tu maleta de mano. De hecho, al principio de la era de la aviación ni siquiera había detectores de metales en los aeropuertos. En los aeropuertos americanos, por ejemplo, no se instalaron detectores de metales hasta los años 70 y las medidas de seguridad se reforzaron ya un poquito más en el 88 a raíz de un atentado, el atentado de Lockerbie, en el que hubo 270 víctimas. Ya había bastantes medidas de seguridad en los aeropuertos y en los aviones. Estaba prohibido llevar explosivos, llevar pistolas, llevar tasers, y realmente nadie se imaginaba que pudiese llegar a pasar lo que pasó. Esta parte seguro que ya la sabéis, y es que el 11 de septiembre 19 terroristas secuestraron 4 aviones diferentes en una misma mañana, los cuales estrellaron 2 de ellos contra las 2 Torres Gemelas, otro contra el Pentágono y otro, gracias a los propios pasajeros, acabó estrellándose en un campo en vez de estrellarse también contra el Pentágono. Murieron casi 3.000 personas, incluidas las 265 personas que iban a bordo de esos 4 aviones. Esta serie de acontecimientos hizo que la gente empezase a cuestionarse la seguridad en los aeropuertos y a bordo de los aviones. Es básicamente lo único de lo que se hablaba en los siguientes meses y años al 11S. Y aquí es cuando empieza todo de lo que vamos a hablar en este vídeo, concretamente con la 9/11 Commission, o la comisión del 11S. La comisión del 11S es la comisión encargada de hacer el informe sobre los atentados, sobre cómo habían ocurrido, por qué habían ocurrido y qué cosas se podrían haber evitado, se podrían evitar en el futuro. Como parte de este informe del 11S que se hizo, hubo unos cuantos agentes de inspección que crearon acreditaciones falsas e intentaron colar armas y explosivos en diferentes vuelos para comprobar cuál era el nivel de seguridad que había y si realmente funcionaba. Y para sorpresa de todo el mundo, o no, consiguieron pasar los controles de seguridad y llegar hasta la puerta del avión en 7 de cada 10 intentos. Eso es una burrada. Esto puso en evidencia a todo el mundo, las aerolíneas, los aeropuertos, el gobierno, las empresas de seguridad, y además creó muchísimo miedo en la industria. Hubo muchas pérdidas en la industria de la aviación en ese año. Hubo muchísimas aerolíneas que tuvieron que fusionarse para poder sobrevivir, y es que solo en 2001 en Estados Unidos hubo pérdidas de 55 billones de dólares. Así que para evitar otro atentado e intentar que la gente volviese a confiar otra vez en la aviación, empezaron a implementarse urgentemente nuevas medidas de seguridad y también muchas nuevas políticas. El primer cambio importante que se produjo fue en Estados Unidos de parte del gobierno, y es que el presidente Bush aumentó en 20.000 millones de dólares el presupuesto de inteligencia y seguridad aérea para evitar futuros atentados. Hasta ese momento las compañías encargadas de la seguridad en los aeropuertos eran compañías privadas y dijeron, vale, a partir de ahora esto es un asunto del Estado, de seguridad del Estado, y pasaron a ser un organismo público. Ahí fue cuando se creó la TSA, que es la administración que se encarga de la seguridad en el transporte, básicamente de los controles de seguridad en los aeropuertos. Todo esto ocurrió muy rápido. De hecho, en apenas 2 meses desde el atentado ya se había creado la TSA. Antes del atentado, en todos los aeropuertos de Estados Unidos había unos 16.000 guardas de seguridad. A finales del año siguiente ya había 56.000, y además la TSA contrató a más de 60.000 agentes adicionales. Y esto ocurrió no solo en Estados Unidos, en Europa también se crearon nuevos organismos y en el resto de
del mundo después de ver lo que había ocurrido en Estados Unidos. La Comisión Europea creó una política común de seguridad aérea para todos los Estados miembros y además exigió que cada país tuviese su propio programa para asegurarse de que se reflejaban esas medidas de seguridad de la Comisión Europea. Se creó en la Unión Europea como una red de aeropuertos seguros que básicamente significaba que las normas estaban unificadas y que si tú volabas de un país a otro de la Unión Europea haciendo escala en un tercer país de la Unión Europea, no tenías que pasar el control 2 veces porque ya lo habías pasado en el primer vuelo. Por eso ahora cuando hacemos una escala dentro de Europa no hay que pasar un control de seguridad en el aeropuerto de escala siempre y cuando nos salgamos. Antes sí había que hacerlo. Pero bueno, además de estos nuevos organismos que se crearon y estas nuevas políticas, ¿cuáles fueron realmente los cambios que se llevaron a cabo y que seguimos viendo a día de hoy? Voy a empezar hablando de los cambios que se produjeron en los propios aeropuertos. A raíz del atentado se empezaron a instalar muchísimas máquinas de rayos X, se introdujeron detectores de armas, detectores de explosivos, incluso máquinas capaces de analizar la composición de distintos químicos para asegurarse de que no son explosivos. También llegaron esos nuevos escáneres corporales, los que hay que ponerse de pie con los brazos levantados y te analiza de pie a cabeza. También se empezó a revisar todo el equipaje de bodega. Dicen que antes se revisaba una de cada 20 bolsas y ahora se escanean obligatoriamente todas las maletas, aunque parece ser que esto en España ya estaba vigente en ese momento. También se actualizó la lista de objetos prohibidos. Antiguamente estaba prohibido llevar dispositivos capaces de inmovilizar a alguien y armas de fuego, así como a rasgos muy generales. Pero se hizo una lista exhaustiva de todo lo que estaba prohibido llevar a bordo. Se empezó a prohibir llevar cualquier objeto punzante, cualquier cosa que pudiese ser utilizada como un arma, incluso objetos o productos inflamables. De primera no se hizo obligatorio eso de quitarse los zapatos en el control de seguridad, pero hubo un incidente en diciembre de 2001 en el que en un vuelo de París a Miami hubo un hombre que se escondió explosivos en las suelas de sus botas de montaña, pero consiguieron entre varios pasajeros inmovilizarlo y quitarle las botas de montaña. Y a partir de entonces fue cuando se hizo obligatorio quitarse los zapatos en el control de seguridad, al menos en Estados Unidos. Ya sabéis que otro de los cambios súper importantes que ha habido en la aviación recientemente y que a muchos todavía les cuesta enterarse de que esto ocurre es el tema de los líquidos, que no se pueden llevar grandes cantidades de líquidos en el equipaje de mano. Pero esto no se introdujo hasta más tarde, fue en 2006 cuando hubo un intento de atentado en Reino Unido, que por suerte se destapó antes de que ocurriese, que se pretendía llevar a cabo con bombas líquidas. Entonces, para evitar esto, primero se prohibió totalmente que se llevase el líquido en la maleta de mano y luego más adelante se relajó un poco la medida y dijeron, vale, no lo prohibimos totalmente, pero vamos a establecer un máximo, que es 1 litro en botes de 100 mililitros por persona. Y ya de paso actualizaron las medidas de seguridad diciendo que era obligatorio quitarse abrigo y chaqueta y que todos los dispositivos electrónicos se tenían que sacar de sus fundas. Por eso ahora hay que sacar el portátil, hay que sacar el neceser con los botes de hasta 100 mililitros, etcétera, pero esto no fue hasta 2006. Estos son los principales cambios que se llevaron a cabo en los propios controles de seguridad en cuanto a revisión de equipaje y de pasajeros. Aquí ocurrió otra cosa muy importante y es que hasta entonces a la tripulación no se le revisaba, así que desde ese momento se empezó a obligar a toda la tripulación a que pasase los controles de seguridad. Para que os hagáis una idea, a mí en 2014 o 2015, pasando el control de seguridad de la tripulación, me pararon y estuvieron a punto de llevarme a la sala de interrogación porque llevaba un tenedor en la mochila de mano. También relacionado con la seguridad de los aeropuertos, hubo dos cambios bastante importantes. Uno de ellos fue a nivel de inteligencia, y es que los gobiernos empezaron a compartir con las aerolíneas las listas de personas que podían ser sospechosos de terrorismo, personas en busca y captura, y a la vez las aerolíneas compartir la información de sus pasajeros con los gobiernos. Entonces básicamente cada vez que coges un vuelo, tu nombre y tu apellido se comparan con esa lista para ver si eres una persona sospechosa. Parece una cosa muy lógica, pero hasta ese momento parece ser que no se hacía, o se hacía de una forma bastante menos exhaustiva. En Estados Unidos existe lo que se llama la Unión de Libertad Civil de América, y lo que protestan principalmente es que estas listas suelen ser bastante injustas, porque muchas veces se añade a gente a estas listas sin tener realmente pruebas de que sean sospechosos de nada y se ataca de una forma más agresiva a personas de, por ejemplo, de origen musulmán. Y esto me lleva al siguiente punto, y es que existe otra cosa que es el análisis del comportamiento, que también se lleva a cabo en los controles de seguridad. Esto es muy curioso. El análisis del comportamiento consiste básicamente en fijarse en cómo se comporta una persona y a raíz de los gestos que hace, decidir si es una persona sospechosa o no. Esto tiene cero base científica, realmente está más que comprobado, pero en el momento del atentado de las Torres Gemelas se decidió poner a expertos en análisis del comportamiento en todos los controles de seguridad, cuyo trabajo era simplemente estar ahí observando a todos los pasajeros que entraban y decidir cuáles eran sospechosos y cuáles no en base a su comportamiento. Más adelante esto se cambió, se eliminó a estas personas que se dedicaban a analizar el comportamiento y lo que hicieron fue formar a los guardias de seguridad para que supiesen
un poco llevar a cabo este control y ver cómo se comportaba la gente para decidir si eran sospechosos o no. Para que os hagáis una idea, estos son algunos de los signos que ellos tienen en cuenta a la hora de parar a alguien e interrogarle. Alguien que bosteza de forma exagerada, alguien que mira hacia abajo, alguien que se queja demasiado del control de seguridad, alguien que carraspea mucho o que tiene los ojos muy abiertos, que lleva ropa poco apropiada, que está todo el rato tocándose el pelo, que tiene la marca de haberse afeitado recientemente, esta parte de la cara más blanca, o que se toca mucho las manos. Pueden ser gestos de cualquier persona que esté nerviosa por lo que sea. Esto acarrea un problema bastante importante. No solo porque, como digo, no se basa en algo científico, sino totalmente arbitrario, sino porque esto al final lleva a los trabajadores del control de seguridad a basarse en sus propios prejuicios. Que a lo mejor un hombre blanco pasa con la mano sudorosa, los ojos muy abiertos, nervioso, tocándose el pelo, y signos que están en esa lista porque supuestamente indican que es sospechoso de terrorismo, pero como es blanco, el guardia de seguridad asume que es una persona inocente y la deja pasar. Sin embargo, una persona de origen musulmán, por ejemplo, o un hombre negro pasa mostrando esos mismos signos de nerviosismo, pero simplemente por el hecho de pertenecer a cierto colectivo o minoría que, en base a los prejuicios de ese guardia de seguridad más propenso a ser sospechoso, pues ya lo van a parar y lo van a interrogar. Es muy probable que un hombre musulmán, por ejemplo, o sí, simplemente por el hecho de saber que va a tener que pasar por ese control de seguridad y es muy probable que lo paren siendo inocente, ya se va a poner nervioso y va a mostrar esos signos. Con lo cual, esta es una medida que se protesta mucho y que se piensa que está ahí un poco para dar esa falsa sensación de seguridad cuando en realidad no tiene ningún fundamento. Me gustaría escuchar vuestra opinión al respecto sobre esto. Yo pienso que es una medida que da lugar a mucha discriminación, como os comento, pero bueno, me gustaría saber qué opináis. Déjamelo en comentarios. Y bueno, estos son los cambios en principal que se han dado en los aeropuertos, pero fuera de los aeropuertos también ha habido bastantes cambios. Uno de los más importantes se produce dentro del avión. Y es que no sé si sabéis que antiguamente era muy normal tener la puerta del cockpit abierta durante el vuelo. Lo hemos visto en series de televisión, algunos de vosotros quizá lo recordéis porque hayáis volado en esa época. De hecho, era muy normal que los niños hiciesen fotos con los pilotos durante el vuelo y cosas así. Obviamente, esto fue lo primero que cambió enseguida, justo después del 11S, y fue que se hizo obligatorio tener las puertas del cockpit cerradas en todo momento, si no era porque tenía que entrar o salir alguien de la tripulación. Y no solo eso, sino que además se hizo obligatorio ponerle a los aviones puertas blindadas a prueba de balas, de granadas y cosas por el estilo para que nadie pudiese entrar al cockpit por la fuerza. Esas puertas blindadas, por cierto, se estima que costaban unos $15.000 cada una en el momento, ahora imagino que costarán más. Además, se cambió la forma en la que se cerraban estas puertas. Antiguamente muchas se cerraban con llave y esa llave la tenían los miembros de la tripulación que estaban fuera. Con lo cual, si había un secuestro, le podían quitar la llave y abrir el cockpit fácilmente. Se cambió la forma en la que se cierran las puertas, se empezaron a cerrar las puertas con código y con otros sistemas bastante más seguros. Se establecieron nuevas formas de acceder al cockpit que hacen que sea imposible acceder si no es porque los pilotos te están dando permiso. Y aquí tengo que hacer un inciso, y es que esto llevó a otro accidente más adelante, que seguramente sí recordáis todos, que fue el accidente de Germanwings en 2015, en el que uno de los pilotos estrelló el avión a propósito. Este es otro de los incidentes que también creó cambios muy grandes en la aviación. El primero de ellos fue que se empezaron a llevar a cabo controles psicológicos mucho más exhaustivos en los pilotos de avión, y el otro es que las aerolíneas que no tenían ya esa medida, porque algunas sí la tenían, como por ejemplo el caso de Emirates, porque esto me pilló a mí cuando yo estaba trabajando allí, y recuerdo que de un día a otro después del accidente se aplicó esta nueva normativa que decía básicamente que si un piloto salía del cockpit, el otro piloto no podía quedarse solo, tenía que entrar otro miembro de la tripulación a estar con ese piloto para evitar que volviese a ocurrir lo que ocurrió en el vuelo de Germanwings. Así que, con esos cambios a raíz del 11S y después más adelante los de Germanwings, hoy en día es prácticamente imposible que un terrorista entre al cockpit y está prohibido que lo haga cualquier pasajero, faltaría decir. Otra medida que se puso en ese momento era que el comandante tenía permitido llevar un arma, cosa que antes no podían hacer. Realmente no sé si esta medida sigue en vigor, en algunos países, sé que en muchos no, pero bueno, también fue un cambio importante en ese momento, en 2001. Otro de los cambios muy importantes que se dio a bordo ya no es solo en cómo se fabrican los aviones y cómo funcionan, sino en la propia política de la tripulación a la hora de lidiar con un secuestro. Antiguamente, cuando había un secuestro a bordo, lo que se intentaba por todos los medios era pues negociar con los secuestradores, intentar hacer lo que ellos pidiesen, ¿no? Llevar el avión a donde ellos pidiesen para evitar que se hiciese daño a la gente que estaba a bordo del avión. Digamos un poco cooperar
con esos secuestradores. En el 11S cambió la perspectiva y las autoridades se dieron cuenta de que en caso de secuestro ya no solo estaban en peligro los pasajeros del avión, sino que podía repetirse lo que había ocurrido en las Torres Gemelas y que se pusiese en peligro la vida de muchas otras personas fuera de ese vuelo. Así que se pasó de priorizar la seguridad de los pasajeros y la cooperación con los secuestradores a evitar por todos los medios que los secuestradores entrasen al cockpit sin importar lo que pasase en la cabina. Obviamente hay medios a bordo para lidiar con una persona violenta, con un secuestrador. Existen formas de inmovilizar a los pasajeros, existen protocolos para negociar y tratar con ellos y comunicarse con el cockpit y mantener la seguridad en la medida de lo posible, pero ya bajo ningún concepto se le da acceso a un secuestrador al cockpit ni se lleva el avión a donde ellos pidan, precisamente para evitar otro 11S. Digamos que ahora el objetivo es proteger a la sociedad, no solo a los pasajeros. También se han cambiado las políticas a nivel de control de tráfico aéreo, y es que la reacción en caso de que una aeronave no responda ya no es la misma que era antes de los atentados. Estos son los principales cambios que ha habido a nivel de seguridad, tanto en los aviones como en los aeropuertos. Pero no son los únicos, ha habido más. Por ejemplo, se han endurecido los controles de inmigración. Para obtener visado y pasaporte ya se llevan a cabo controles biométricos de la huella dactilar, incluso del iris del ojo, fotografías digitales, incluso se empiezan a exigir pasaporte y visado en países en los que antes no se exigían. Otro cambio muy importante se ha dado a nivel de cargo, y es que antiguamente los aviones de cargo, que muchas veces ese cargo va en los propios aviones comerciales con los pasajeros, no se solía controlar, y ahora sí, todos los paquetes que vosotros pedís a Amazon, a AliExpress o a cualquier tienda en el extranjero y que llegan en avión, se tienen que pasar por un control de seguridad. Por supuesto, no podemos negar que otro cambio súper importante a raíz del 11S fue a nivel de la sociedad, y es cómo vemos nosotros la seguridad en aviación. Antes se veía como, bueno, algo que había que hacer, que estaba ahí y que nadie realmente le prestaba atención, pero a raíz de los atentados todo el mundo sabe la importancia que tiene la seguridad a bordo, y yo estoy segura de que a día de hoy, si hubiese un intento de secuestro, la reacción de los pasajeros sería mucho más violenta, sabiendo cómo puede acabar ese secuestro. Todos nos lo estamos tomando mucho más en serio, todo el mundo va por el aeropuerto con los ojos abiertos y pendientes si ve un comportamiento extraño, y muchos de vosotros incluso os da miedo volar precisamente por esto. Ha habido un cambio de actitud a nivel no solo de la aerolínea y de los gobiernos, sino también de los pasajeros. Y bueno, por último me queda hablaros de otro de los cambios más importantes que a día de hoy seguimos notando y seguramente siga en aumento año tras año, y es el coste que tiene todo esto en nuestro bolsillo. Aunque parece que volar se ha abaratado por otras circunstancias, en realidad el coste de los vuelos va en aumento porque alguien tiene que pagar todas esas medidas de seguridad. Solo en los vuelos a Estados Unidos existe lo que se llama la cuota 11S, y es que todos pagamos alrededor de unos $6 por trayecto a Estados Unidos para cubrir esas medidas adicionales de seguridad. Para que os hagáis una idea, solo este año el presupuesto para la Administración de Seguridad de Transporte, el TSA, en Estados Unidos será de 8.240 millones de dólares. Esos son 560 millones de dólares más que en 2020, y empleará a cerca de 47.000 personas en el sector. Todo este tema conllevó muchas pérdidas para la aerolínea y las sigue conllevando a día de hoy. Y otra forma en la que lo estamos pagando es no con nuestro dinero, sino con los servicios que se nos ofrecen a bordo. Y es que todos sabemos que volar a día de hoy no es como volar en los años 80 o en los años 90. Cada vez se nos ofrecen menos servicios, cada vez se juntan más nuestros asientos y cada vez se nos trata peor, porque al final estamos pagando menos por un servicio que se está haciendo cada vez más caro. Y todos esos gastos en seguridad, en tecnología, se acaban compensando quitando algunos de los servicios que se ofrecen a los pasajeros. Y a mí personalmente no me importa dejar de recibir ciertos servicios a cambio de tener seguridad en mi vuelo. Y bueno, ya sabéis cuáles son los cambios que se han llevado a cabo, por lo menos los principales. Si me he dejado alguno importante que vosotros conozcáis, podéis decírmelo en comentarios y yo opineo los que puedan ser interesantes. Pero ahora llegamos a una pregunta muy importante, que es: ¿realmente funcionan estas medidas de seguridad o son un poco un placebo psicológico para que todos nos sintamos más seguros a bordo y sigamos volando? Yo personalmente, habiendo trabajado en el sector, considero que los aviones hoy en día son muy seguros, pero también considero que no existe la perfección. Dicen que en 2015 se llevó a cabo una investigación por parte del gobierno federal de los Estados Unidos en la que intentaron de nuevo, al igual que se hizo en la comisión del 11S, que entrasen varios agentes llevando armas, llevando explosivos, etcétera, para ver si conseguían franquear, digamos, esos controles de seguridad. Dicen que consiguieron hacerlo en un 95% de los casos. Eso es más
que durante la comisión del 11S, lo cual no tiene sentido. Esto volvió a encender la alarma y bueno, por una parte es cierto que claramente el sistema no es perfecto y estoy segura de que hay muchísimas cosas que mejorar. También hay que tener en cuenta que son agentes federales que saben cómo funciona el sistema y saben cómo saltarse esos controles. Todo este tema de la seguridad va avanzando constantemente y las medidas se van mejorando pues conforme vamos viendo si funcionan o no funcionan. Lo cierto es que desde ese 11 de septiembre de 2001 no ha vuelto a haber ningún ataque terrorista en Estados Unidos. ¿Es casualidad o es fruto de estas medidas de seguridad? Nunca lo sabremos. Sí es cierto que todos los años se interceptan miles, decenas de miles de armas de fuego, de objetos peligrosos y también se detienen muchos complots, digamos, terroristas que se pretenden llevar a cabo en los aviones, así que hemos avanzado mucho a nivel de seguridad y estoy segura de que en los próximos años seguiremos avanzando. Y lo más importante, espero que nunca se vuelva a repetir nada como lo que ocurrió aquel 11 de septiembre. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante toda esta conversación sobre el 11S y cómo ha transformado la industria de la aviación. Me encantaría escuchar vuestras opiniones, si hay algo que os haya sorprendido, algo que no sabíais o algo que queréis aportar vosotros, si tenéis algún dato más que se me ha pasado. Como os digo, me ayudaríais muchísimo si compartís este vídeo, me dais un like y me dejáis un comentario para así darle un pequeño empujón y que YouTube se lo enseñe a la gente. También decidme si os gustaría que hiciese un vídeo contando más específicamente qué cosas se pueden y no se pueden llevar en el equipaje de a bordo. Creo que eso puede ser interesante, pero no sé, decídmelo vosotros. Y nada, dicho esto, os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. ¡Chao!